En nombre de Dios y la Patria, vamos a iniciar la sesión, saludar a los colegas, a los equipos de la Secretaría, a nuestros asesores. La cuenta, secretaria. Gracias, señor presidente. La Secretaría del Senado comunicó con fecha 12 de abril que usted, señor presidente, el senador Latorre y el senador Elizalde, con fecha 18 de abril, han adherido con sus respectivas firmas al proyecto de ley iniciado en moción de la honorable senadora señora Allende, que modifica la Ley General de Servicios Sanitarios en materia de obligaciones de los prestadores del servicio de agua potable y alcantarillado. Y también con fecha 18 de abril, el senador Elizalde adhiere al proyecto de ley, ya no como autor, porque un proyecto es que es precisamente el proyecto que está en tabla en el día de hoy, presidente, el proyecto sobre extracción de áridos. Perfecto. ¿Se Esa- ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay palabras, saludar a los invitados. Hoy día en la orden del día es continuar con la votación y discusión del proyecto de áridos y también poder escuchar, no sé si están presentes ya, don Yuri Rodríguez y don Claudio Díaz, de la Asociación de Profesionales y Directores de Obras Municipales. Bienvenido. Vamos a proceder a una votación que tenemos pendiente, que nos quedó de la sesión pasada, y ahí darles la palabra. No sé si tienen alguna presentación o no, pero o si tienen algún documento mientras tanto para fotocopiarlo y poder compartir en la presentación. Entonces, saludar también ahí a don Carlos Esteve y el equipo de Obras Públicas. Carlos, en la misma línea, vamos a proceder a votar lo que nos quedaba pendiente, el principio precautorio, y sin perjuicio de eso, para cumplir lo acordado, también escuchar a los invitados, y también le agradecería que se quedaran ustedes también toda la sesión para repreguntar o contradecir algún elemento que puedan aportarnos los invitados en el marco de la discusión que había pedido la senadora Gatica de escucharla. Señora secretaria, si le parece que pudiéramos revisar el texto de la propuesta. Gracias, señor presidente. Sí, como usted lo ha dicho, en la sesión pasada quedó pendiente el principio precautorio y ahora hace un ratito nos han pasado una minuta que contiene la siguiente definición para este principio. Cuando exista un riesgo o peligro de daño grave o irreversible a los cauces naturales, no deberá utilizarse el hecho de que los estudios existentes no sean concluyentes en la calificación de ese riesgo o peligro para postergar la adopción de medidas que puedan evitarlos o impedir efectos adversos. Dichas medidas deberán ser no discriminatorias, proporcionales y debidamente fundadas, considerando los menores costos económicos, sociales y ambientales por medio de un informe elaborado por un profesional competente. Presidente, quería hacer algunas enmiendas de redacción, si están, no sé si recoge bien, me parece que podría quedar cuando exista un riesgo o peligro de daño grave o irreversible a los cauces naturales, la falta de estudios concluyentes en la calificación de ese riesgo o peligro no deberá utilizarse para postergar la medida de adopción que puedan evitarlos o impedir efectos adversos. Y abajo poner, dichas medidas deberán ser proporcionales y después no discriminatorias, porque deberán ser no, es como una redacción que choca un poco. Ser no, claro. Dichas medidas deberán ser proporcionales, no discriminatorias y debidamente fundadas, y de ahí, no sé si la primera. Me parece, Carlos. Lo primero son bienvenidas naturalmente las mejoras de enmienda de redacción. En cuanto a la segunda parte, nos parece muy clara y nos parece adecuado invertir eso por el primero proporcionales. En el caso, en la primera parte, en cambio del principio, hago una pregunta: si se entiende
con claridad, no vamos a tener inconveniente, pero lo que leyó la secretaría se refiere a la falta de estudios. Y el texto como está escrito es que existiendo estudios, ¿ah? Estos no son concluyentes en la calificación del riesgo o peligro, ¿ah? Es decir, lo que se está planteando aquí es que tienen que haber antecedentes para tomar la decisión, pero estos estudios no son concluyentes, versus que no están, ¿ah? Entonces, si en la redacción, el texto, ok, eso está tomado, como ustedes saben, del texto que nos propuso Medio Ambiente, y yo asumo que está vinculado con la Ley Marco Cambio Climático. Pero ¿cómo podía leer de nuevo a la Secretaría el párrafo? Como quiera. Lo que estábamos proponiendo era lo siguiente: cuando exista un riesgo o peligro de daño grave o irreversible a los cauces naturales, la falta de estudios concluyentes en la calificación de ese riesgo o peligro no deberá utilizarse para postergar la adopción de medidas. Y abajo, dar vuelta proporcionales no discriminatorios. Y nosotros, presidente, hemos mirado a los asesores que nos ayudaron a la redacción y están todos de acuerdo. Si les parece, colegas, someterle en votación en los términos que ha dado lectura. Senadora Gatica. Un alcance nomás, presidente, porque ya lo conversamos con el Ejecutivo, y es que dentro de la modificación que nosotros sugerimos al Ejecutivo y que se conversó ahora en la mesa técnica, estaba incorporado establecer un plazo no superior a 30 días en la elaboración del documento técnico o informe que sea utilizado en este caso como instrumento para ver si se continúa o no se continúa con la labor, ¿cierto?, de la extracción. Es más que nada eso, porque ustedes saben cómo, y lo conversábamos también, cómo funcionan los plazos en los servicios públicos. Entonces, lo quiero dejar aquí como antecedente, con el compromiso que el Ejecutivo lo podamos también dejar en algún momento más adelante estipulado. Senadora, entendiendo el concepto de poner plazo, yo creo que deberíamos ponerlo o en un transitorio o en otras fórmulas por geografía legislativa. Esta es la declaración del principio, y lo que tenemos que decir en el procedimiento de autorización tendrá que ser dentro del plazo, operará el silencio administrativo, si no, o sea, ¿les parece? Perfecto. En votación entonces. El señor presidente somete a votación en consecuencia el principio precautorio elaborado por la mesa técnica con las enmiendas de redacción a las que he dado lectura. Senadora Sepúlveda. A favor. Senadora Gatica. Senador Castro. Señor presidente. A favor. Queda aprobada 4-0. Aprobado. Que teníamos despachar esta redacción, agradecer a los asesores por la redacción y a la Secretaría. Carlos, antes de darle la palabra a los invitados. Sí, presidente, no, señalarle de que le hemos pedido a Marcia Hurto que esté presente telemáticamente. Yo entiendo que ya se encuentra presente. En mi caso, tengo que en unos minutos más irme a la Cámara de Diputados, entonces nos interesa mucho que ella esté escuchando la propuesta que está haciendo la asociación, ¿ah? Y ante las consultas que aparezcan también se queda Estefano por parte nuestra. Muy bien, Carlos.
al cruzar a la cámara con cuidado. Pero encantado de poder saludar a los colegas. Que Marci esté ahí en el Zoom y que nos interrumpa o pida la palabra cualquier cosa que necesite. Y también, Carlos, con el equipo, si es necesario hacer consultas o informes, ningún problema. Le damos la palabra a nuestros invitados, a don Yuri Rodríguez, presidente, acompañado del director de Obras Municipales de San Felipe, don Claudio Díaz. Ustedes se distribuyen ahí la palabra. Lo ideal es, ustedes saben por qué están convocados, la senadora Gatica lo pidió, estamos legislando este proyecto, que nos den su opinión como directores, sugerencias, enmiendas, y también ahí no tan extenso para poder jugar un diálogo y preguntas y respuestas. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes y a los que estén telemáticamente conectados, en especial la senadora Gatica, que tuvo la gentileza de sugerir nuestra participación en esta importante discusión. Y también a las personas que siguen esta sesión a través de TV Senado. Bueno, yo quiero presentar en primer lugar, ¿cierto?, a mi colega, ¿cómo se llama? Claudio Díaz, ¿cierto? Él estuvimos juntos en la misma escuela de arquitectura que es la Católica del Paraíso, hace hartos años ya, porque debemos tener más de 30 años, 30 y un poco más de 30, ¿cierto? En las labores de la dirección de obras del municipio de San Felipe, en su caso, y el de Casablanca en el mío. Por lo tanto, hemos ido viendo cómo se ha ido, digamos, especializando el Estado en diversas cosas, ¿cierto? Con la velocidad que lo caracteriza, pues siempre va detrás del problema, nunca va antelando el problema, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿cierto? Yo voy a hacer una breve barrida de qué es lo que yo veo respecto del problema, que lo voy a tratar como un problema, porque para nosotros lo es, ¿cierto? Y es un problema más o menos, voy a decir cototo, pero en realidad es un gran problema, ¿cierto? Porque borrocotudo, pero ese es de otro programa. ¿Y cómo se llama? Porque en realidad nosotros lidiamos con los ilegales todo el tiempo. Entonces aquí el problema, digamos, bueno, el primer problema es la extracción de áreas, ese es un gran problema, ¿cierto? Porque tienes una actividad minera, ¿cierto?, dentro de tu jurisdicción. Y una actividad minera genera impacto siempre de cualquier manera que se haga, siempre va a generar impacto, no es una actividad inocua. En realidad, todas las actividades económicas productivas generan impacto. Especialmente estas, ¿m? Y consecuencias. Entonces, bueno, por un lado tenemos que quería decir que hoy día Claudio está acá porque Claudio, bueno, además de ser arquitecto, ¿cierto? Le está terminando sus estudios como abogado, ¿cierto? Y lo que hace una herramienta bien potente desde el punto de vista de la legislación, porque, ¿cómo se llama? En general los abogados carecen, digamos, de la mirada práctica de los profesionales de la construcción, ¿cierto? Entonces, además es autor, ¿cierto?, de la ordenanza de extracción de áreas recientemente aprobada en la Municipalidad de San Felipe, ¿cierto?, y a la cual se va a referir. Bueno, en el proyecto o en el boletín hablaba de la necesidad que va en aumento y cada vez más creciente, ¿cierto?, de áreas por un lado, la explotación clandestina, o sea, la gente prefiere pagar la multa que pedir permiso. Esa es una realidad, porque pedir permiso resulta ser un proceso de mucha complejidad, ¿cierto? Por otro lado, ¿cierto?, la ausencia de cuadros técnicos municipales, ¿cierto? La última modificación de la ley de plantas que se hizo en este Congreso, ¿cierto?, no favoreció en nada respecto no puedo ser tan ingrato. Favoreció, digamos, favoreció parcialmente, ¿cierto?, la incorporación de cuadros profesionales, pero es insuficiente respecto a las necesidades que se generan en las jurisdicciones municipales. Por
O sea, si se promovió en la última, en la última tanda de la ley de plantas municipales la incorporación o mejoramiento de la situación de los profesionales existentes, ¿cierto? No es suficiente. No es suficiente porque no tenemos cuadros de inspección, ¿cierto? No tenemos cuadros de inspección. Entonces, ¿de qué sirve que hagamos leyes si no tenemos que las fiscalicen porque no le vamos a encargar esta cuestión al MOP? O sea, ¿quién tiene el peor rate, ¿cierto? ¿Quién tiene el peor rate desde el punto de vista de la productividad en la extensión de permisos en el país? ¿Quién lo tiene? La DGA. La DGA tiene el peor rate. Tiene el peor rate en términos de días, en términos de años, ¿cierto? Es como que si la ley 19.880 para ellos no existiera. ¿Ah? O sea, como por ejemplo, yo tengo, o sea, nosotros tenemos procedimientos súper reglados. O sea, si no respondemos en 30 días, 15 con revisión independiente, es muy probable ¿cómo se llama? Que haya una holgura para eso. Pero no podemos excedernos no podemos duplicar esos plazos, porque si no, ¿cierto? Que no sumario en contra de nosotros. Y nosotros sí tenemos nuestros plazos normados. Nosotros, y al parecer el MOP, que es una institución aparte en este país, ¿cómo se llama? Parece que no le aplicaron la 19.880, porque en realidad si ustedes leen los informes de la Comisión Nacional de Productividad se van a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo es efectivo. Y por otro lado, ¿cierto? Están los riesgos naturales de lo que significa la explotación de áreos, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y la indefensión del Estado respecto de esta actividad productiva. Entonces, nos alegra, ¿cierto? Nos alegra que por fin ustedes pongan acento en la generación de una ley de extracción y que ¿cómo se llama? Y que ponga mucha atención, en dónde se van a erradicar estas cosas, porque, por ejemplo, históricamente somos nosotros los que hemos estado dando permisos durante años, digamos, en la explotación de áreas. ¿Por qué? Porque a veces el único profesional, digamos, en los cuadros municipales era el técnico, ¿cierto? Era el director de obra, porque se hace esta ley de planta y esta ley de planta coloca a 5 unidades imprescindibles, ¿cierto? Pero son todas administrativas. No hay ni un solo técnico dentro de las direcciones esenciales de un municipio. Entonces, evidentemente, ¿cierto? Que las normas no solamente se hacen, sino que también se aplican. Y nosotros estamos en eso. Estamos en la aplicación en la aplicación de normas. Entonces, ¿cierto? Una de las cosas que mi colega seguramente va a secundar es que, ¿cómo se llama? Es que dentro de esta ley de extracción de áreas, en el ámbito de la fiscalización y de los permisos que a la municipalidad le compete, ¿cierto? Otorgar como administradores de los bienes nacionales de uso público, ¿cómo se llama? No está radicada la dirección de obra. La dirección de obra no tiene nada que ver con los áreas. Es una competencia, digamos, que hay que erradicarla en los órganos nuevos que se han creado que tienen relación con la competencia, con la competencia de las direcciones de medio ambiente, las DIMAO, ¿cierto? Que comparten operaciones, medio ambiente, aseo, ¿cierto? Operaciones, porque hay municipios muy chiquititos en que las direcciones son unipersonales, un director con una secretaria. Entonces, cuando ustedes legislan respecto de esto, ¿cierto? Y de las responsabilidades que van a radicar en los municipios, tienen que pensar en esto, tienen que pensar en las dotaciones, ¿cierto? O sea, cuando ustedes pretendan, digamos, legislar sobre esto, tienen que pensar en que tienen que entrar en la ley orgánica constitucional de municipalidades, ¿cierto? Para hablar de esto, para decir, ¿sabe qué? Vamos a radicar esta competencia en tal. Ya. Entonces, introdúzcase en el artículo tanto de la Dirección de Medio Ambiente. La competencia es respecto a las extracciones de áreas y velar por los recursos naturales, bla, bla, bla. ¿Se fijan? Y sobre eso también, y que no lo hace la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, es hablar de las dotaciones. Es como iluso pensar en hacer una ley de áreas en comunas por ejemplo, yo tengo 900 kilómetros cuadrados como para administrar o para fiscalizar. Entonces, materialmente me es imposible recorrerlo en un día.
me es imposible. O sea, te necesito 2 jornadas para recorrerlo si es que eso fuera necesario. Entonces, en las dotaciones, ¿cierto? En las dotaciones, ustedes tienen que pedirle, ¿cierto? O, no es pedirle, ustedes no piden, sino que legislan para que se ordene. Tienen que exigir, ¿cierto?, que hayan cuadros de inspección conforme a la cantidad de territorio que tienen, las jurisdicciones. O sea, ¿qué sacáis con tener un inspector si tenéis 900 kilómetros cuadrados para fiscalizar? Y tenéis cursos, alvéolos, esteros, en el caso de Claudio tiene un tramo bien complejo de la Concagua, del río Concagua, que le da el nombre a toda la cuenca, desde donde se extrae el agua que viene para acá, que sale aquí, en este edificio. Entonces, yo diría que eso es como el entorno de la discusión y que hay que tenerlo como bien presente, ¿cierto? De afectar la ley orgánica, de fijarse bien, ¿cierto? De que estas facultades quedan metidas dentro de la Dirección de Medio Ambiente o otra similar, porque se afecta al medio ambiente. Y lo otro es que hayan dotaciones de personas que se preocupen no solamente de fiscalizar estas normas, sino que el resto de las normas, porque por ejemplo, no sé, una vez a mí me tocó en Panguipulli, me tocó ir a hacer una capacitación y habían como 19 personas en inspección, pero he ido a hacer capacitaciones a otros municipios, ¿cierto?, donde hay 2 inspectores y más de 1.500 kilómetros cuadrados de jurisdicción. Entonces no está aparejado. Por ejemplo, el colega de Pucón, ¿cierto? Fue acusado en la Contraloría de abandonar sus deberes de fiscalizar, ¿cierto? Pero para fiscalizar donde tenía que fiscalizar tenía que tener bote. ¿Y de dónde saca un bote para ir a fiscalizar? O sea, un helicóptero. Entonces, esos son medios que son imposibles. Entonces, yo creo que uno tiene que tener tareas acompañadas de los recursos que corresponden. Y con esto me callo. Yo soy re bueno para hablar, presidente, así que le pido las disculpas del caso y quiero darle la palabra a mi colega Claudio Díaz. Gracias, presidente. Gracias, Yuri. Tiene la palabra. Gracias por primero la invitación a poder explicar y hacer presente una problemática que yo creo que todas las comunas del país la están viviendo, que es justamente el impacto ambiental, ¿no es cierto?, el impacto territorial que el negocio, o tal como dice un estudio del MOP del 2002, creo que es, la industria del árido está generando en el territorio. Nosotros como municipio lo hemos venido padeciendo ya en todas sus magnitudes del año 2000 aproximadamente. Y cada vez vemos, ¿no es cierto?, que la situación no presenta una solución adecuada para que los municipios, que es como la piedra de tope de la situación de la extracción de árido, tiene que resolver. Y digo esto porque, a raíz, como decía, de la necesidad de ver cómo abordamos y cómo controlamos esta actividad productiva, nos hemos ido dando cuenta que efectivamente normativamente hay muy poco de norma expresa respecto al árido. Es más, el Código de Minería derechamente lo saca al árido como una actividad de carácter minero y lo define a los áridos como un material no minero. Por tanto, no se rige en nada por la ley de minería. O sea, queda en una nebulosa y en una indefinición legal que nosotros nos hemos dado la tarea de buscar normativa para poder sustentar una ordenanza local de manejo de áridos, y los antecedentes legales y la base legal es casi nada. O sea, es muy dispersa. Y hemos tenido que encontrar algunas normas en el código, o sea, en la ley de medio ambiente, en la 19.300, en el Código Civil respecto al hurto de árido. Es lo único que aparece como tema de árido, ¿no es cierto? Califica el hurto de árido como un delito.
en la orgánica municipal, que faculta a los municipios a conceder concesiones de áridos, en la DOH, en la ley del MOP, que regula las condiciones en que podrían autorizar la extracción de áridos, ¿no es cierto?, en lechos de río, en cauces de estero. Pero se nos queda fuera toda una normativa o un ámbito de manejo del árido que tiene que ver con la extracción, por ejemplo, de predios particulares, los pozos lastreros, los escarpes de cerro, las tronaduras de cerros particulares, nosotros para todo lo que son obras de enrocado. Se nos queda fuera el concepto de la actividad industrial del árido, que es la producción, ¿no es cierto?, del árido mismo, no solamente la extracción, porque generalmente se termina definiendo los procesos extractivos y extractivos en los bienes nacionales de su público, pero no en los bienes privados, que son los pozos lastreros. Y no se aborda el proceso completo de la industria del árido, que yo creo que ahí es donde hay una falencia, ¿no es cierto?, en la posibilidad de que el Estado, a través de las instituciones y el municipio, puedan ejercer un real control y tener un manejo de esta actividad que, por los volúmenes, ¿no es cierto?, que se extraen, donde se instalan, generan daño ambiental, o por lo menos generan un impacto ambiental, ¿ya? Porque tal cual se reconoce, ¿no es cierto?, la extracción per se genera un impacto donde se desarrolla. Entonces, lo que quiero decir es que efectivamente creemos que hay el tema de áridos siempre se ha manejado bajo contextos generales, y nosotros para elaborar una ordenanza, que yo se la voy a dejar acá también como para que la puedan revisar, porque creemos que ahí se trató de sintetizar todos los alcances legales que esto genera. Hemos tenido que ir diferenciando procesos dentro del manejo de la industria del árido, desde el proceso extractivo mismo, la extracción que califica como extracción primaria, que no requiere ningún tipo de patente, ¿no es cierto?, y que solamente requiere concesiones o permisos municipales. Las extracciones secundarias, cuando ya los dueños de estas plantas de árido empiezan a procesar el árido, que se sale del marco ya de la extracción, sino que pasa a un proceso industrial, ¿no es cierto? Y aparece ya la normativa de que requiere patente, que requiere uso de suelo, que requiere definir si está instalada esa planta industrial en alguna zona de restricción. El proceso de venta de áridos, que también en nuestra categoría de la línea de procedimiento del árido, y que también requiere patente, ¿no es cierto?, como local de venta derechamente. Y uso permitido. Y usos permitidos. Y el abandono también de estas áreas donde se extrae el árido, que también no hay norma para definir o que obligue, ¿no es cierto?, al que generó ese impacto, lo reduzca o lo aminore, o lo elimine, digamos. Entonces, nada de eso está en la norma. Nosotros revisamos, me gustaría saber si efectivamente existen más antecedentes que nos puedan aportar para poder manejar eso, pero de lo que revisamos no encontramos. Y un tema que también es clave dentro del tema del árido es el transporte. A través del transporte donde se dan las mayores evasiones del control del árido, porque ahí es donde generalmente el vehículo, el camión sale de planta y de ahí ya se pierde. Se pierde en la nada y nadie sabe de dónde viene, para dónde fue, cuánto transportó. Y los extractores de árido usan mucho justamente esa falencia de fiscalización del transporte también como una ventaja para ellos, una ventaja muy desleal y muy mañosa, digamos, para efectos de saltarse todas las posibilidades de control que hay, ¿ya? Claudio, solo una consultita, perdón, que me surge. Nosotros una de las preguntas que le hacíamos al equipo de obras públicas, que son de los mayores consumidores de árido, Sí. claro, es imposible ni con municipio ni con ministerio tener un inspector afuera del pozo lastrero o tener en el camino contando los camiones y pesándolos. Pero uno siempre en las obras, cuando uno hace un camino, hace una represa, cualquier obra, tú cubicas, dice aquí vamos a necesitar, no sé, 10.000, 100.000 metros cúbicos. Sí. Entonces lo que nosotros tratamos de hacer
perdona, colegas, la interrupción, es que más que tener un equipo de fiscalización en in situ, digamos, que eso es más bien una fiscalización ambiental, si están corriendo el curso al río, alguna cosa, es poder tener a través del contrato, cuando a Obras Públicas licita el contrato de 100.000 cubos, diga, bueno, ¿de dónde lo sacó? Y eso sea contrastable con ustedes, decir, bueno, me tendrán que haber pagado si los transportaron en carretilla, en camión o en camionetas, pero el destino final es la fórmula, porque son miles de viajes, miles de vehículos, miles de medios de traslado. Lo digo como referencia porque queremos buscar ahí alguna fórmula que te permita decir, yo cuando entrego mi obra, cuando hago mi obra, tengo que decir que obtuve los áreas de un lugar lícito, autorizado y que pagué Sí, el porcentaje. sí, efectivamente, esa es una posibilidad de control en función del usuario, ¿no es cierto? El MOP, el Servio. Claro, pero generalmente ese tipo de control no es difícil aplicarlo sobre las empresas constructoras, por ejemplo, o contratistas pequeños que por muy pequeños que sean, no hay forma de saber desde dónde están moviendo sus áreas. Entonces, eh, podría ser una línea de control el hecho de exigirle a estas grandes empresas o al MOP que certifiquen la procedencia del área, ¿no es cierto? Pero ahí yo creo que eso debe ser, a mi juicio, así muy impreciso. Debe ser un 40% de todo el movimiento horario que se produce a nivel de una comuna en cuanto al movimiento de este material para la construcción. Lo que nosotros hemos planteado efectivamente, después de muchos años de ver de qué forma se controla la extracción de árido, es que tenemos que ser a través del transporte. O sea, tratar de controlar cuánto sacó del río, cuánto procesó y cuánto vendió, es muy difícil porque habría que meterse con las facturas, ¿no es cierto? Y es fácil hacer ventas sin factura y habitualmente se hace. Entonces, lo que hemos caído en la cuenta que la forma de controlar, una buena forma de controlar es que el que transporte árido tenga que justificar y certificar su transporte, de donde sea. O sea, ahí yo creo que habría que dotar a ya sea carabineros o a inspectores de vialidad, inspectores municipales, que tengan la capacidad real de tener un camión y pedirle su guía de despacho, ¿no es cierto? Certificado de origen. De certificado de origen y después un certificado también de obra. Uno ahí podría pedir a la obra su certificado de término del árido para cruzar información. Ahí hay que inventarse una metodología, pero creemos que a través del control del transporte uno puede, podríamos decir, inducir al camionero que no se atreva a andar sin su certificación de dónde viene el área y para dónde va, porque el primer responsable va a ser él, ¿no es cierto? Y de ahí hacer caer la fiscalización en la empresa que supuestamente está generando el árido de donde sale. Por eso que creemos que el trabajo o cualquier normativa que apunte a la industria del árido tiene que ser con toda la trazabilidad del árido, desde que se origina, el formato donde se origina y cómo se transporta y cómo termina, ¿no es cierto?, el proceso de abandono de una producción. Nosotros hemos logrado diferenciar, como decía anteriormente, porque uno generalmente tiende a colocar en un solo saco el tema del árido y lo asocia a la extracción, pero es mucho más que eso. Y la extracción, de hecho, tiene diferentes tipos. Tiene el proceso extractivo, que es cuando se mete en la máquina a romper el suelo, ¿no es cierto?, a romper el cerro, que ese es un tipo de extracción, y eso también deriva en dos posibilidades, que sea en terreno público o en terreno privado. Después viene el... hay también áridos que son, por ejemplo, de retiro de excedentes, o los pasivos ambientales que se llaman, que son cuando se acumulan artificialmente cerros de árido, ¿no es cierto? Y después hay que trasladarlo. Ahí la experiencia que tenemos nosotros es que no se requieren mayores permisos ni autorizaciones porque en el fondo es un beneficio ambiental retirar esos pasivos.
Por tanto, basta ahí calcular volumen y tener el control justamente nuevamente del retiro y transporte de eso. Otro tema absolutamente distinto es el procesamiento del árido, que también en muchos casos, en la mayoría, se confunde y cuando el municipio entrega una concesión de árido, se asume que el concesionario puede chancar, puede digamos, separar, ¿no es cierto?, tamizar dentro del mismo concepto de la concesión. Y ahí se empieza a perder el hilo de que ahí aparecen exigencias legales que son distintas, que requiere, como decía anteriormente, una patente y que la actividad se someta a una normativa de industria. ¿Ya? Y en esa lógica tiene que entrar necesariamente el Ministerio de Medio Ambiente a exigir, creemos nosotros, un proyecto que le fije las condiciones, ¿no es cierto?, ambientales para ese proceso, y ahí hay medidas de volúmenes mínimos que están incorporados en la normativa, ¿no es cierto?, medioambiental, que fija un rango, de ahí para arriba requiere intervención o declaración ambiental y de ahí para abajo solamente declaración o nada. Sí. Entonces, hay unos límites que no aparecen claros. Sabemos que nosotros hoy día en el país no tenemos ninguna normativa frente al tema de la región de área, eso lo sabemos. Pero aquí también este proyecto de ley que estamos hoy día trabajando, este es un tema que lo debemos tener claro lo siguiente, es para los cauces del río, porque lo que son pozos lastreros se van a trabajar por otra línea, porque en el fondo, como son cauces del río, ahí tiene, llamemos la facultad, la administración de las municipalidades como bien nacional público, y la DOH quien autoriza la extracción de los áridos. Pero como ustedes lo plantean, efectivamente, aquí en muchos lugares, muchas comunas del país, aparece una persona y se mete en un cauce, saca árido y nadie dice nada. Y el que dice algo, si hay una multa, paga la multa y sigue sacando. Entonces, no hay mayor normativa. Pero nosotros, este proyecto apunta exclusivamente a los cauces de río, donde está llamemos, facultado el Estado en cierta medida. Cuando se van a un pozo lastrero o a un cerro, vamos a tener que hacer otra, llamemos, otra norma, otra ley, porque como digo, ahí seguramente va a entrar el medio ambiente, porque un pozo lastrero significa que es propiedad privada, ¿me entiendes? Por eso estamos trabajando en este tema. Acá nosotros me queda claro que las municipalidades, por caso, el control que tienen, yo fui alcalde también, entonces uno sabe que no es un tema fácil. Por eso hemos dado algunas ideas, acá tenemos algunas ideas dadas para poder ver el control, el seguimiento, de tal manera que las municipalidades solamente sean las que van a recaudar y ya vemos el recurso, el dinero, porque hay que entender también que en un cauce de un río muchas veces el río deslinda dos municipalidades, una al lado sur una, al lado norte otra, y en toda el cauce de este río pueden haber 2, 3 o 4 municipalidades que también están involucradas. Entonces, por eso la autoridad que debe tener la facultad para autorizar, para poder hacer el seguimiento, tiene que ser la de Bache, desde el punto de vista mío. Y es un tema que tenemos que ver cómo somos capaces de poder establecer dentro de nuestra legislación lo que estamos haciendo. Pero me queda claro que como municipalidades es un tema, para usted, un tema complejo que a lo mejor ni siquiera debe estar dentro de las atribuciones de ustedes andar fiscalizando, porque no tienen todos los elementos, no están los fiscalizadores. Sabemos que muchas municipalidades no tienen fiscalizadores. Por eso la idea era escucharlo a ustedes también para tener una opinión más clara y poder legislar de mejor forma. Presidente, le vuelvo su campana. Gracias, colega, por el reemplazo. Estimado, sí, no tiene toda la palabra. Lo importante, como estamos todos convocados a las 2 a otras reuniones, lo importante es que tal vez abrimos preguntas y vayan ustedes contestando. Si la idea es resolver dudas, que nos ayuden en precisar, también contarles cuál es nuestro, también si algún asesor me pide la palabra, no hay inconveniente, o el ejecutivo o el Marcia. Por eso lo ideal es que generemos un diálogo. Sí, bueno, un Marcelo. poco para cerrar, entendiendo que esta normativa entonces tiene una condición más específica, me gustaría sí decir de que justamente los pozos lastreros han ido en aumento en muchas comunas, porque
han visto que es más fácil y, y con menos norma y casi sin ningún tipo de regulación, ¿no es cierto?, excavar un terreno privado que meterse a una entidad donde efectivamente tiene más normas, ¿no? Y por eso que creemos que debiera avanzarse en ambas normas a la vez, porque si no, lo que va a pasar es lo que nos pasó a nosotros como municipalidad. Sí. En un momento el Consejo, o sea, no permitió ninguna concesión en el río. Y a los meses empezaron a aparecer los pozos rastreros. Y el daño que genera un pozo rastrero es mucho peor para la comuna, ¿no es cierto?, porque aparte de dejar unos socavones que no tienen ningún control después de cómo se restituye el suelo agrícola principalmente, genera un impacto en la vialidad que también no es no menor y a los vecinos de los sectores. Generalmente los ríos están distantes de poblaciones, los ruidos no afectan mucho, ¿entiendes? Entonces, rompen los caminos. rompen los caminos. Entonces yo creo que ideal es poder avanzar en una normativa que abarque las dos tipos de extracción, porque si no va a generar un desequilibrio que igual va a reventar en algún momento en alguna situación. Quiero referirme por último a lo que decía Yuri en cuanto a los municipios. Efectivamente, los municipios no tienen normativa actualizada ni definida para el manejo de áreas. Sí, por eso la vamos a dejar porque creo que ahí lo tratamos de incorporar el máximo de controles sobre lo que a nosotros nos parece como descontrolado en el proceso, ¿no? Y que ahí yo creo que se puede revisar o pueden extractar también algunos conceptos. Pero lo que me refería que los municipios debieran ser de alguna forma apoyados en esta necesidad de fiscalizar o de definir funciones. Por en este momento, como decía anteriormente Yuri, los áridos no son materia de la dirección de obra, no son materia de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, no son obras, por lo tanto, quedan absolutamente fuera del marco. Todas las normativas ambientales de áridos son la mayoría ambientales, por tanto, deberían estar radicadas en una entidad ambiental dentro del municipio a lo menos. Y las entidades ambientales que en este momento han sido creadas dentro de los municipios tampoco tienen una claridad de que puedan abordar temas como los áridos, ¿no es cierto?, y los efectos que tienen los cauces, en los desplazamientos de agua, en las crecidas, en los desbordes. Entonces, si se pudiera, y el ideal sería que la normativa también pudiera fortalecer algunas condiciones o dar señales para otros, ¿no es cierto?, para que la ley orgánica se modifique o se adecue a que puedan aparecer profesionales competentes en la materia. Uno es arquitecto, uno diseña edificios, yo no tengo que saber de geología, ¿no es cierto?, de hidráulica, de escurrimientos de agua. Por tanto, no somos funcionarios ni profesionales idóneos para entrar en un análisis de ese tipo. Lo hacemos muchas veces y hay municipios que lo hacen porque pareciera que, bueno, el constructor civil, el ingeniero, el arquitecto, algo manejan y por tanto dejemos que ellos se hagan cargo, pero yo creo que eso, desde el punto de vista del derecho público, tampoco es un argumento válido para que los municipios no sigan o sigan, digamos, sin un fortalecimiento de esas condiciones para el manejo de este tipo de cosas que, para finalizar, sí afectan el territorio, ¿no es cierto? Y si no se manejan, lo dañan, pero en forma a veces irreparable. Vale, muchas gracias, Claudio. Ofrezco la palabra, insisto, estamos con un tema a las dos yo lo que haría es aprovechemos a los invitados de hacerle preguntas concretas para que nos... Adelante. Sí, por su intermedio, presidente. Voy a hacer unos comentarios previos antes de darle el pase a... Preguntas mejor más que comentarios, por favor. Sí, Por el sí, tiempo. perdón. O sea, la pregunta es si esto va enmarcado con la indicación sustitutiva que presentó el Ejecutivo a efectos de que se propone una regulación que parte de la regulación del Ministerio de Obras Públicas, de la atribución y competencias que actualmente tiene esta cartera. Entonces, consulto sobre ese punto, porque más allá es lo que involucra nuestras competencias. Sí, de hecho, la ordenanza nuestra... Perdón. Sí. Un par de preguntas para que sea mejor. También un asesor asiento y para poder hacerla para que quede grabada.
Gracias, presidente. Lo que pasa es que en algún momento ustedes mencionaron la guía de despacho o el mecanismo para poder hacer el control de los camiones. El proyecto, no sé si ustedes lo vieron, considera un certificado de trazabilidad y no una guía de despacho, porque ya sabemos lo que pasa con el robo de la madera y los camiones. La guía de despacho es un instrumento muy fácil de adulterar y de manipular. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna visión respecto de ese certificado, ese documento de trazabilidad, porque es lo que este proyecto busca perfeccionar y evitar que pase lo que ya pasa con la guía de despacho. Espera, no hablemos pregunta si lo importante es aprovechar esta sesión con la experiencia de ustedes. Alejandra. Yo primero en torno es un déficit que tenemos del Estado al general, ¿no? Sí. General y decir que y decir solo, no para defender a nadie, ¿no? Pero la Dirección General de Agua, en la región que yo represento, tiene 2 fiscalizadores para toda la región. ¿Ah? Entonces, un poco es Ahora, cuando se pagan las patentes, se supone que el municipio, y eso es lo que dice la ley, ¿no? Que deberíamos utilizar esos recursos para poder contratar fiscalizadores que tuvieran la expertise de poder apoyar también a la dirección de obra. Yo no sé si la ordenanza de usted, a mí me parece muy interesante lo que están haciendo, en términos de la ordenanza. Yo creo que por ahí podría haber un camino interesante de ocultar. ¿Qué es lo que están pensando en los cierres de faena? ¿Ah? Pues nosotros legislamos hace poco tiempo atrás, bueno, no tampoco, el cierre de faenas mineras, por ejemplo. Entonces, ¿qué están pensando ustedes en cómo abordar el cierre de faena? Quizás en una segunda etapa, presidente, ya no en los cauces de río, o sí en los cauces de río, o en los socavones estos que se arman. Eso, presidente. Una consulta también, Senador, adelante. aprovechando, que dice que los concejales dijeron, dijeron que no había que sacar más áreas del río. Uno dice, por eso estamos legislando nosotros. ¿Qué atribuciones tienen los concejales de meterse en un cauce de un río? Ninguna atribución. O sea, tiene totalmente tierra de nadie. A mí como concejal me podría gustar o no que el río sea más bonito, más feo, pero ellos no tienen ninguna facultad de decir, oye, de intervenir o prohibir que alguien haga un estudio para poder sacar a del río. Entonces, por eso estamos legislando, porque no tenemos ninguna legislación en el fondo y creo que los cauces al final terminan siendo tierra de nadie. Gracias, Yuri. Claudio, nosotros me gustó mucho la presentación de ustedes. Yo lo que señalé, de acuerdo a su tiempo, pueden concurrir o ponernos de acuerdo. Esto no se agota a las 2 de la tarde, que nos dejen su presentación o intercambiar opiniones. Lo que nosotros, y perdonen que voy a hacer una referencia a la discusión de la ley. Nosotros tenemos ya el diagnóstico y por eso digo que no hagamos diagnóstico, que el mundo del árido está absolutamente desregulado. Está ocasionando problemas en los cauces de los ríos o las riberas de los ríos y también, como alguien lo señaló, se está trasladando a terrenos muchas veces fértiles, que se saca la capa vegetal, se hace un socavón y ni siquiera se cierra y queda un socavón enorme, además con riesgo ambiental, con riesgo, en algunas partes ha habido, se han ahogado menores de edad porque termina siendo una suerte de piscina en la mitad de la nada. Entonces, estamos claros con eso. ¿Qué va a aumentar esto? Va a aumentar porque cada vez ocupamos más áridos en materia de construcción y en la medida que le va bien al país, más vamos a ocupar. Entonces, nos dimos a la tarea y ahí Obras Públicas nos ha ayudado mucho y hemos peleado también con ellos, de que es un mar sin orilla, es difícil encontrarlo. Nos hemos puesto de acuerdo y por eso agradezco a nuestros asesores de partir con una regulación. Y por eso le comentaba un poco aquí al oído a los colegas, seguramente vamos a hacer áridos 1, áridos 2 y áridos 3 en función de ir generando escalamiento. Nosotros no queremos generarle problema a nadie, pero como muchas de estas actividades, el problema se traslada un poco para otro lado. Ni tampoco queremos cargarle más la mano a las direcciones de obra que ya están en el límite. Entonces, yo creo que hay que buscar una serie de procedimientos que sean objetivos, principalmente a través de este certificado que nosotros decíamos. ¿Cuántos metros cúbicos ocupa la obra? ¿De dónde sacó usted esos metros cúbicos? Y hacer esa
ese cruce de información y decir, pagó los derechos, corresponde. Entonces, con eso tú ya vas regulando un poco. Efectivamente, no vamos a pillar a todos esos camiones o a los camioncitos, a las fórmulas como lo sacan. Entonces, hacia allá vamos construyendo algo y necesitamos tener ciertos elementos para que esos números sean contrastables y no que tú hoy día miras, no sabes de dónde salió el ripio de la ruta 5 o el ripio del puente, no sé, el Cajón del Maipo, la Concagua, no sabemos, o el edificio, el enorme edificio, o la construcción de viviendas sociales en San Felipe, donde sea, no sabes de dónde salió. Me dicen que Marcia estaba pidiendo por Zoom una... Presidente, gracias por darme la Adelante, Marcia, palabra. por favor. ¿Me escuchan? Perfecto. Perfecto. No, primero que nada, agradecer las presentaciones de las personas de la municipalidad que están, nos parece súper interesante todo lo que tiene que ver la experiencia que tiene el director de obras, si me disculpa, no sé bien, respecto a la trazabilidad del área, y eso yo creo que es un antecedente que nosotros volviendo a ver esta grabación nos va a servir bastante para lo que estamos trabajando. Bueno, aclarar primero que la DOH no autoriza las extracciones de área, sino que lo que nosotros hacemos es darle una avisación técnica a los proyectos. Internamente hemos desarrollado varias pautas para poder gestionar y apoyar a los municipios en lo que tiene que ver con la fiscalización correspondiente de esa actividad. Y era principalmente eso, aclarar también de que estas actividades no pueden ser mineras, lo mismo que usted indicaba, de que la ley de minería propiamente tal dice claramente que el área que es posible de comercializar está fuera de la ley de área, o sea, de la ley minera, por lo tanto se ve por otra línea. Y eso principalmente, decir que nosotros tampoco tenemos la suficiente cantidad de profesionales, pero sí pueden contar con los equipos técnicos. El Aconcagua es uno de los cauces más degradados en la extracción de árido. Y en el caso de la Municipalidad de San Felipe, que entiendo que está el director de obra, ahí creo que una de las zonas más afectadas del río Aconcagua es San Felipe. ¿Ya? Lamentablemente, ahí tenemos situaciones complejísimas. Ya el puente de Tres Esquinas, como ustedes sabrán, la degradación que tuvo recién construido ya para concesiones, el gasto que se ha hecho en él ha sido altísimo. Por lo tanto, por favor, no duden en pedir nuestros apoyos técnicos, aunque nos cuesta a veces contar la cantidad de profesionales, y el aporte de ustedes para estas indicaciones de la ley son relevantes. Eso, principalmente, señor presidente. Muchas gracias. Le ofrecemos la palabra a Yuri o como ustedes dispongan. Gracias, presidente. Como una idea, ¿cierto? Hoy día la incorporación de los sistemas de información geográficos, ¿cierto? Y ¿cómo se llama? Y GPS podrían ser de gran aporte para ¿cómo se llama? Para el sistema de certificado de trazabilidad o certificado de origen. Entonces podría haber esto de que estoy hablando yo hoy día es total y completamente posible, digamos. Sí, porque yo, por ejemplo, tengo un GPS en mi camioneta, es re barato, digamos, el sistema de seguimiento, y es re barato también los software de control de flota, en que incorporan la tecnología, la geoespacial, ¿cierto? Para poder dar esas certificaciones. Me parece una buena idea. Y ¿cómo se llama? Respecto al cierre de faena, en la ordenanza está dicho cómo se aborda el cierre de faena en la ordenanza de San Felipe. Es medio terrible en plata, pero ¿cómo se llama? Pero es un buen mecanismo. A ver, respondiendo varias de las preguntas, quiero plantear de que efectivamente la ordenanza nuestra está basada en toda la legislación que encontramos, que era tingente, ¿no es cierto?, y apoyaba un control de todo el proceso aéreo, principalmente la norma que maneja el MOP, a través de la DGA, la DOH, ¿no es cierto?, y está incorporada como tal y resguardando, ¿no es cierto?, los ámbitos de aplicación de cada
de cada entidad legal. No hay una superposición y se respeta, digamos, esas facultades y se hacen presentes cómo se aplican, ¿ya? Respecto a la trazabilidad, nosotros también inventamos un sistema que está puesto en la ordenanza, que no lo hemos aplicado, no sabemos si va a resultar, pero que tiene que ver con la creación de unos portales de salida de las plantas, unos portales aplicando tecnología, ¿no es cierto?, con cámaras, que el municipio tendría la capacidad de controlarla en el momento, al día siguiente, a la semana siguiente, en función de unos tarjetones que debieran sacar cada camión que sale de la planta, ¿ya? Con un número foliado que entregue el municipio a la concesionaria antes de partir con la concesión. Por tanto, porque lo que a nosotros nos interesa es poder saber cuánto material están moviendo, ¿entiendes? Entonces, si el camión sale con su tarjetón, saldrá con el número 1 el primer camión, y si en una fiscalización aleatoria en la ciudad encontramos el camión 10, vamos a poder ir haciendo los links, el camión 9 y así, y controlándolo por el portal de salida. Por eso que nosotros nos hemos dado cabezazos muchos años viendo cómo controlamos la extracción de árido, por drones, por carga, por un funcionario permanente. Nada de eso, ¿no es cierto?, ha dado resultado, y creemos que a lo mejor por esta vía sí podríamos tener un control de trazabilidad, principalmente usando la tecnología, o sea, controlando ahí que los camiones de esa planta no pueden salir si no es por ese portal. Y si se sorprende haciendo cosa contraria, todos los partes y todas las multas que correspondan. En cuanto a los cierres de faena, efectivamente ahí tiene que entrar el Ministerio de Medio Ambiente. Tiene que ser esa entidad la que diga, ¿no es cierto?, cómo va la Seremi de Medio Ambiente, a través de un proyecto que tendría que ser aprobado por ellos, que diga cómo va a ser la forma de dejar cerrado el proceso. Y por eso que ese proyecto, que puede ser económicamente evaluable, tendría que tener una garantía, la concesión, para que se desarrolle eso, y si no, se hace valer la garantía. Otra forma de controlar también el abandono es la posibilidad de incorporar un tema que tampoco se ha tocado y que creemos que también es fundamental para efectos de lo que es el trabajo de árido, es la posibilidad, por ejemplo, de generar una escombrera inerte, no un basurero, sino que escombros propios también de la construcción, ¿cierto? También evaluado por la entidad ambiental para efectos de cómo se va a rellenar, ¿no es cierto?, esos espacios, porque una de las cosas que no está planteada a nivel del manejo territorial ambiental de las comunas son los escombros, y terminan también en los lechos de río, ¿no es cierto?, en los caminos. Entonces, esto también debería ir en una línea de una normativa que permita unir lo que es extracción de áridos también con la posibilidad de aprovechar esos espacios para el depósito de escombros. Efectivamente, los ríos terminan... Presidente, hoy día el Ministerio de Salud está trabajando en conjunto con una repartición de Corfo, que no recuerdo en este minuto, para el proyecto de revalorización de RICEF, de los residuos de la construcción. Y tenían, digamos, una idea bien ingenua de que nosotros íbamos a poder hacer control de eso. ¿Cachai? Que las direcciones de obra íbamos a poder hacer control de los escombros que se pudieran emitir, ¿cierto? Porque esos escombros lo que se pretende es que vayan a actividades secundarias, ¿cierto?, industrializadas, para poder hacer economía circular con ellos y recuperar. Entonces, es una súper buena idea, digamos. O sea, de hecho, cada comuna debiera tener una recicladora de este tipo y producir áreas a partir de eso, porque es circular, totalmente circular. Pero, ¿cómo se llama? Pero lo que les quería decir es que, y en desacuerdo con lo que señalaba el senador recientemente, yo no creo que las legislaciones haya que hacerlas de manera parcializada.
no sé, porque mientras más, a lo mejor es más difícil legislar cuando tú abordas el problema completo, pero es más radical, tiene más sentido. O sea, cuando tú estás, por ejemplo, hablando de áreas, de extracción o revalorización o industrialización, ¿cierto? Estás hablando de una misma cosa. ¿M? Estás hablando de una misma cosa. Entonces yo creo que, ¿cómo se llama? Y bueno, ustedes pueden pensar lo que ustedes quieran respecto de la opinión nuestra, digamos, pero a mí me parece que hay que ser más radical en este ámbito, ¿cierto? Y que el problema tiene que abordarse en su conjunto y no de parcialidades, ¿cierto? Porque si bien existe un nivel de urgencia, ¿cierto? También está el conocimiento, pero también lo que falta es la integración del Estado, porque resulta que ellos tienen unas competencias, ¿cierto? Los municipios tienen otras, ¿cierto? Pero ahí anda Salud haciendo otras cosas, pensando que las direcciones de obra tienen posibilidades ¿cómo se llama?, de controlar y certificar esos materiales que son reciclados y que se van a incorporar a la construcción, ¿cierto? Porque yo creo que es bien ingenuo pensar que eso lo podemos hacer nosotros. O sea, por ejemplo, la idea de que en una recepción definitiva vengan los certificados de origen adjuntos y que nosotros revisemos eso, me parece una idea ingenua. O sea, por ser gentil, ¿cierto? No puede ser. No puede ser porque además hoy día toda la legislación de urbanismo y construcción tiende, digamos, a formar pares, ¿cierto? El revisor independiente con el arquitecto, el revisor independiente de cálculo con el estructural, el inspector técnico con el constructor, ¿cierto? Y el director de obra en el ámbito público de la construcción, que son las normas urbanas, el vigilar el cumplimiento de las normas urbanísticas de los reguladores, los reguladores intercomunales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Creo que una ampliación del espectro de esta legislación que se pretende hacer yo diría que le haría más sentido, ¿cierto? Involucrando a más personajes en esta discusión. Y le daría más sentido y más alcance y mayor aplicabilidad. Si finalmente esta ley no es exclusivamente táctica. Porque, por ejemplo, estamos discutiendo aquí de cómo se llama, de la necesidad creciente que va a haber de aumento en la producción de áreas, y si no llueve, no hay áridos. Si no llueve, no hay áridos. Entonces, estamos, digamos, mordiendo la presa, ¿cierto? De a pedacitos. Entonces, ahí falta, creo que falta, por ejemplo, si usted va aquí a la zona de Concono a comprar bolones, no hay bolones, po. Hay unos bolones, así unos bolones que nadie los quiso comprar, ¿cierto? Porque son muy grandes, entonces tú no los puedes maniobrar en la construcción, ¿cachai? Y, por ejemplo, si yo quiero hacer un sistema de infiltración, un drenaje para una casa en el rural sin alcantarillado de red, a mí no me sirve ese bolón, pues yo necesito un bolón de 6 a 8, de 6 a 8, ¿cierto? Pulgadas de diámetro, ¿cierto? No esas mansas cuestiones que es lo que va quedando. Los cauces de río se van rellenando producto de la acción fluvial. Entonces, creo que de eso no hemos hablado nada y tampoco yo me voy a pronunciar tampoco. Gracias, presidente. Gracias, Yuri. Claudio, estamos en la hora. Yo quiero ser riguroso en eso por las actividades que tenemos. Yo quiero agradecerle enormemente su concurrencia, que nos dejen a disposición el documento y que estemos en contacto. Bueno, ya también ustedes se contactan con la Secretaría o la Presidencia para la exposición. Lo que nosotros acordaríamos, estimados colegas, que en las 2 semanas que restan, la distrital y la regional y la siguiente, que avancen los asesores para tener un conjunto de normas que podamos estar votando, recoger los antecedentes. Yo creo que aquí en paralelo, y también si Marce nos está siguiendo el Ejecutivo, ver, yo lo que planteo por la complejidad de estos proyectos, algunos ustedes entienden que tienen patrocinio del Ejecutivo porque requieren
o creación de cargos, o creación de facultades, o dinero en definitiva, podemos entender que quizás no comienzan acá. Nosotros queremos tener primero una ley marco de áridos y en eso avanzar lo máximo posible, pero sacarlo. Yo creo que lo peor es no abordarlo. Y dicho eso, pedirle también a los asesores que en contacto con los directores, tal vez pueden haber otras normas que por otro lado podemos hacerlo, no en esta ley, podemos buscar otras alternativas que también firmarlas transversalmente. Entonces, avanzamos en este proyecto que es lo que nos interesa, regulamos bien el servicio, generamos mejores recursos para la municipalidad, pero reforzamos la capacidad fiscalizadora, tal vez por otros instrumentos que nos puedan ayudar. Reiterar el agradecimiento a todos los colegas y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Recording stopped.